Toca ponerse corbata porque ya no es asambleísta, sino ministro. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Gracias, Anderson. Un gusto, como siempre, estar por acá. Señor ministro de Gobierno Premier de la República, encargado de la política y las relaciones del presidente con las demás instituciones del Estado. Es correcto. Déjame darle un poco de contexto a esto. El presidente de la República se hace aliado del señor Jaime Nebot y luego lo llama mafioso y dice que su familia está en riesgo, la familia del presidente. El presidente de la República se sienta a conversar con Rafael Correa para hacer un pacto y luego lo llama un monstruo. El presidente de la República llama delincuente a Leonidas Issa y luego lo invita a Carondelet a tomar cafecito y a conversar. El presidente de la República dice un día antes de designarte que va a gobernar como que no existiera la asamblea. Y cuando te designa, dice que van a dialogar para poder gobernar. ¿Están las cosas bien con el presidente? Está muy bien. Lo que pasa es que él tiene una obligación sobre todo con la ciudadanía. Y eso significa tener que sentarse con los actores políticos y actuar de buena fe. ¿Cómo es él? Frontal. Pero y siempre con las Guillermo cartas Lasso sobre la le mesa. creemos. ¿Al que dijo un día antes de tu posesión que no iba a dialogar con la asamblea o al que el día de tu posesión dijo que iba a dialogar con la asamblea? Bueno, él dijo que no iba a dialogar y por eso me pidió a mí que dialogue yo con ellos. Es tan sencillo como eso. Por eso soy el ministro de Gobierno y de la política. Mi obligación es construir condiciones de estabilidad política para que el presidente pueda afrontar con la mayor celeridad posible todos los cambios que este país necesita para enfrentar sus problemas de seguridad, sus problemas de salud, sus problemas de desempleo, sus problemas económicos. Y eso es en lo que él es especialista, al igual que en el tema político también. Pero ahora tiene a alguien que, como tú sabes, ya nos conocemos con él desde hace mucho tiempo y hemos compartido algunas luchas importantes, sobre todo cuando fue lo de este tema de la reelección indefinida y todo ese tema de enmiendas, ¿te acuerdas? En Compromiso Ecuador. Así es, claro. Exactamente. Entonces digamos que hay un entendimiento de por dónde deben ir las cosas con el señor presidente. Y eso es lo que buscamos ahora plasmar. Que no descarta la conversación con los distintos actores, pero que sabe clarísimo cuáles son esas líneas rojas. ¿Cuáles son las líneas rojas? Nada de impunidad, nada de corrupción, respeto a la separación de poderes, respeto a las decisiones que han dado. ¿Recuerdas tu primera entrevista como asambleísta, no? Me acuerdo. Aquí mismo fue. El escándalo que se armó. Bueno, no fue, yo estaba en un taxi. Estaba por Zoom, sí. Fue por Zoom, así es. En esa primera por entrevista, 2 frases se armó. Claro, se armó todo un despelote porque básicamente ponías sobre la mesa la posibilidad de que se pudieran revisar casos del correísmo. Sí, yo hablé de hechos jurídicos del proceso y de ahí se sacaron una serie de lucubraciones y conclusiones que fueron un poquito... ¿Eso es una línea roja que te ha puesto el presidente? Absolutamente. ¿Te ha dicho al correísmo no se le puede dar favoritismo? Conceptualmente me ha dicho nada de cero impunidad, cero corrupción. Eso está clarísimo. Y estuvo clarísimo desde un comienzo. Lo que pasa es que yo tengo 20 años como abogado y los abogados estudiamos, revisamos. Pero claro, hubo un segundo concepto que yo dije ahí en el cual sí me ratifico 101%, que es la necesidad de estabilidad política en el país. Y eso hoy adquiere más vigencia que nunca en el Ministerio de Gobierno. El objetivo de mi gestión es garantizarle al presidente la construcción de una estabilidad política institucional y en el Ecuador. ¿Cuál es el método? El método es el diálogo. Con todas las bancadas, con todos los sectores, con todas las organizaciones, con inclusive los gobiernos locales. Nada debajo de la mesa, todo respecto a la mesa. ¿Y cuáles son las líneas rojas? Nada de interferir en la potestad de los otros poderes. Eres un político que se puede sentar a la mesa con el correísmo, con la izquierda democrática, con el Pachacuti, con el socialcristianismo, con todos. En eso acierto del presidente en tu designación me parece. Este ya es un comentario personal. Te lo he dicho en privado y lo digo hoy en público. Así es. La pregunta es, ¿para qué te sirve sentarte a la mesa con las bancadas? Si al final del día vas a tener que darles algo a cambio. No necesariamente. ¿Tú crees que en los acuerdos se hacen por amor a la patria? Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo máximo por construir una nueva forma de hacer política. Tenemos que buscar la manera de construir esa nueva forma de hacer política. Siempre lo he dicho. Uno de los grandes problemas de nuestro país es que todavía no termina de encontrar cuál es su pacto social, cuál es su contrato social, cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. ¿A qué estamos dispuestos? ¿A qué no estamos dispuestos?
Nosotros sí lo tenemos claro. Queremos un país con libertades, queremos un país con separación de poderes, queremos un país con respeto, con democracia. Y eso es lo que tenemos que construir. Para eso nos eligieron. Eso es por lo que debemos luchar. Que puede ser que tengamos éxito o no tengamos éxito, es una posibilidad, porque nada está comprado en esta vida. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de construir esa plataforma. Por eso es que decimos sí al diálogo, con todos y con claridad. Y por eso es que decimos no a la impunidad, porque eso tiene que ver directamente con la separación de poderes. O sea, se jodió Jorge Glass, me estás diciendo. La justicia tiene que decidir sobre él. Sí, Él está en manos de la justicia. ¿Cuántas veces ha estado en la conversación política Jorge Glass cuando el correísmo visita Carondelet? La verdad, Siempre. no. Siempre. No. Bien. No, ese es un hecho. Yo sé que la prensa tiene que construir sus conclusiones sobre información parcial. Y los políticos, somos políticos y nos han designado para darles resultados. Entonces, entre esa construcción parcial y los resultados que nos exigen a nosotros, tiene que haber una serie de conversaciones en las que unas dicen, ok, sí, podemos impulsar estas cosas, y en otras tenemos que decir, no, de ninguna manera, porque aquí hay una línea roja. Y eso es a lo que nosotros nos hemos dedicado. ¿Cuáles son nuestros problemas fundamentales como gobierno? El problema de la inseguridad, el problema de la falta de empleo, el problema de la falta de dinamización de la economía, el problema de la baja calidad de los servicios públicos, extendidos a través de una serie de factores. Eso es lo que constituye la prioridad de nuestra gestión. Y para eso no lo podemos hacer solo porque no estamos en el imperio. Esta no es una dictadura. Este es un Estado democrático. Y existe algo que se llama asamblea. Y en la asamblea hay 137 voluntades que fueron escogidas por los distintos partidos políticos. Unos con una opinión, otros respecto a otra opinión. Eso decía el presidente cuando lo eligieron. Claro. Entonces, tenemos que buscar la manera de entender esta dinámica. Yo tengo una ventaja ahí. Me parece muy logro, me parece que he vuelto a mayo 2021. Lo mismo que me estás diciendo ahora, me lo dijo el presidente en la primera entrevista que tuvo con este medio cuando lo eligieron presidente. Sí. Todos son representantes del pueblo ecuatoriano, yo voy a dialogar con el correísmo, ¿por qué no? No habrá impunidad, pero sí habría diálogos y acuerdos. Casi un año después, aquí estamos. Pero hemos avanzado en algunas cosas. ¿En qué hemos avanzado? Cuéntame. Hemos tenido un plan de vacunación altamente exitoso. Yo sé que ya ahorita es historia, pero es historia porque ha sido exitoso. Porque si no hubiera sido exitoso y estuviéramos hablando todavía de las vacunaciones VIP, ¿te acuerdas? De las vacunaciones VIP. Entonces todavía estuviéramos hablando de la vacunación. No hablaríamos del estadio de Barcelona con 60.000 personas. Eso es inédito. Somos el único país en Latinoamérica que ya no tenemos el condicionamiento del aforo. ¿Y por qué? Porque esa fue la primera medida abocada en un tiempo extraordinario por el gobierno. Y hay que decirlo, porque es un tema importante. Fue un gran éxito. Lo segundo, aunque haya sido duro para el 4% de la población, la Ley de Desarrollo Económico. Subieron impuestos. Ese es un logro, en serio. Es un logro, a sacar como pero logro es que es un logro, impuestos. a mí me pega, porque en mi sueldo de asambleísta me incrementó como el 55% el margen de impuestos. Y obviamente que feliz no estuve cuando tuve que ir a retirar mi cheque. No estuve feliz, pero lo entendí. Porque en un país civilizado, los que más tenemos que aportar más. 4% de la población. ¿Y sabes qué es lo más importante allí? Eso del 4% no se lo cree nadie. ¿Ah? Tú mira las encuestas. Tenemos números. Sí, ustedes tienen números y son los números que yo veo. Mira las encuestas y mira la cantidad de gente que siente que le pegaron a su bolsillo. Estamos hablando de 35%, 40% de los encuestados. O sea, todo el 4%... Tenemos ahí un tema de discusión, pero bueno, está bien. Yo acepto esa consideración. Pero lo más importante de esa decisión fue que permitió tener un panorama de ingresos permanentes que ya no estaban tan sujetos a la variación de los precios internacionales, por ejemplo, del petróleo. Y eso nos da más seguridad, hace bajar el riesgo país. Son cosas que finalmente terminan estando un poquito en la nube, como un análisis tuyo que acertadamente lo hacías hace unas cuantas semanas, pero que tienen un impacto en la manera de entender la economía y en el trabajo que busca un hombre cada vez que sale. Entonces, sí ha habido algunos éxitos. ¿Cuál es el problema del país? Y a eso quiero entrar. El problema es que la clase política no termina en su conjunto de hacer conciencia de los problemas que tenemos y eso complica la generación de acuerdos. Vamos a hablar de la Asamblea Nacional. Vienes de allí, la conoces perfectamente, sabes lo que está pasando, sabes que Guadalupe se ha quedado sin piso. Te escuchaba en tus primeras declaraciones hace unos minutos en Ecoavisa decir, yo no puedo hablar de eso porque yo ya no soy parte de la Asamblea. Ole torero, aquí tenemos tiempo para que no torees.
Asamblea Nacional, la postura del gobierno, ¿por qué siguen respaldando a Guadalupe Llori que no sirve? ¿Por qué siguen obligando al pueblo ecuatoriano a tener una presidenta que no convoca a la Asamblea a trabajar? Esa es una decisión que la tiene que tomar hoy por hoy la Asamblea. Es decir, el gobierno tendrá que tener una postura porque tiene una bancada. Nuestra postura es que ellos se manejen en paz y que se busque la solución de conjunto, no solamente concentrado en una cabeza. ¿Que se maneje en paz quién? La institución de la Asamblea. Para nosotros, ¿qué es lo ideal? Para mí me estás preguntando, yo pensaría que Guadalupe Llori debe seguir, que el CAL debe seguir. ¿Tú crees y que los Guadalupe presidentes Llori debe seguir? No creo. Considero que es lo mejor para la institución en su conjunto. ¿Tú crees que es lo mejor que una presidenta que no sabe hablar, que no sabe explicar la muerte cruzada, que le tienen que escribir el saludo, que cuando le apelan la presidencia sale corriendo, que cancela las sesiones que convoca, es lo mejor para el país? No, yo creo que la estabilidad de la Asamblea es lo mejor para el país. Hay una serie de consideraciones sobre sus habilidades, pero esas consideraciones para nosotros están en un plano donde es superior el interés de tener una Asamblea en paz. Las últimas sesiones en las que yo estuve eran prácticamente un show, en las que todo el mundo se gritaban unas cosas, se gritaban otras, nosotros no participamos. La bancada de gobierno es el último apoyo que tiene Guadalupe Llori. Me estás diciendo que lo hacen por la institucionalidad. Sí. ¿De qué les ha 100%. servido la institucionalidad en la Asamblea? Por ejemplo, para el tema de la Ley de Desarrollo Económico, que fue importante. Lamentablemente ahora fue negada el proyecto de ley de inversiones. Vamos a intentarlo, algunas de esas normas por la vía de la consulta popular. popular. La ley de comunicación, no les han dicho, no les ha servido para nada. Pero no tiene que ver tanto con pero no tiene tanto que ver con la presidenta. No tiene tanto que ver con la presidenta. Tiene que ver con el mal funcionamiento de la Asamblea, con la incapacidad de las bancadas hasta ahora de ponerse de acuerdo respecto de una agenda común. No es un tema que se circunscribe a Guadalupe Llori, tiene que ver con el CAL y tiene que ver con la presidencia de las comisiones. Por eso es que para nosotros la solución no pasa solamente sobre cambiar a la presidenta o no, tiene que ver con darle la tranquilidad a la Asamblea de que sus autoridades van a poder trabajar, y eso supone un acuerdo entre todas las bancadas. Ayer hubo una primera reunión, de acuerdo a lo que me comentó Juan Fernando Flores, nuestro jefe de bancada. Sí. No se llegó a un acuerdo, pero por lo menos hubo un principio de conversación civilizada. No se llegó necesariamente a acuerdos, pero las cosas tampoco se hacen, ya lo sabemos a lo largo de la historia, en una sola sesión. Yo sí tengo la expectativa de que en las semanas, o por lo menos en los días que vienen, se pueda llegar a un estatus que si esto supone la salida de Guadalupe Llori y la salida de los miembros del CAL, bueno, pues eso es lo que decidieron las diferentes bancadas. Si es que supone... Pero es que la única bancada que se opone a eso es la suya. El Pachacuti que ha dejado sola a Guadalupe. Pregúntale a Guadalupe cuántos van a votar por ella. Eso es una decisión de la bancada de Pachacútec. Y nosotros no es que nos oponemos a la salida de Guadalupe. Francisco, decir, aquí no pero hay ayer pierde. Lo declaró Juan Fernando. Aquí no hay pierde. El Pachacuti la quiere fuera. La izquierda democrática la quiere fuera. El Partido Social Cristiano la quiere fuera. El correísmo la quiere fuera. Pero cada uno... Lo único que falta son ustedes. No. Pero la quieren fuera, pero no hay plan de contingencia que no sea, ok, pero lo ponemos nosotros, el presidente. No, pues tampoco. Esto no se trata solamente de, ya señora, se fue y luego vemos qué hacemos, porque eso no es así. ¿Sabes quién va a poner el nuevo presidente de la Asamblea? Porque Guadalupe se va a caer. ¿Sabes quién va a poner el nuevo presidente? ¿Quién va a poner? La nueva mayoría, lo normal en un parlamento. Ah, eso es obvio, es una verdad de perogrullo. Aquí voy, parezco Carlos Chiriboga diciendo que el corrupto es el corruptor. Es que a lo que voy, es que es algo que me parece que no termina de entender el gobierno. Sí. Porque les he escuchado, tienen los votos pero no tienen la legitimidad. Esta es la Asamblea Nacional, esta no es la elección de la reina de Navidad. El que tiene los votos tiene la legitimidad. Para nosotros, o mejor dicho, nosotros vamos a apoyar primero una salida institucional que le garantice estabilidad a la Asamblea. Eso es lo que vamos a apoyar. Y sobre todo que estén sobre la mesa los temas que para nosotros son importantes. Combate a la pobreza, combate a la inseguridad, combate al desempleo, dinamización de la economía. Eso es lo que nosotros vamos a poner dentro de nuestra agenda, independientemente de quién sea, porque hoy por hoy los nombres no son tan importantes como el trabajo que tenga que hacer la Asamblea. ¿Empiezan la agenda de diálogo con quién y sobre qué punto en particular? Respecto de la Asamblea, de las organizaciones sociales y políticas o de los GATS. Empecemos por la Asamblea y luego vamos a lo demás. Claro, eso es lo más complicado. Capítulo Asamblea, sí. Yo quiero proponer una reunión con todos los jefes de bancada, no con uno ni con otro, con todos los jefes de bancada. ¿Pública o privada? Pública, absolutamente puede ser pública. ¿Va a estar la prensa presente todo el rato? Los pienso no, todo el rato no, porque eso 100% tampoco se puede poner. O sea,
sí pueden participar de la reunión, yo no tengo ningún inconveniente porque las cartas igual van a estar sobre la mesa y es más, podemos discutir todo lo que vamos a plantear, que esté ahí presente la prensa, no tengo ningún inconveniente. Pero lo que está claro es que yo tengo que esperar a ver qué resuelven ellos, primero. Tenemos un jefe de bancada, por lo tanto él tiene claro cuáles son nuestras directrices. O sea, la reunión con la Asamblea va a estar, con los bloques de la Asamblea va a estar supeditada a que resuelvan su crisis interna. A mí me gustaría que ese sea el escenario, porque no quiero tampoco que haya una injerencia. Tiene que haber una coordinación y una colaboración, pero la Asamblea debe solucionar los problemas de la Asamblea. Por lo tanto, lo normal sería que alcancen por lo menos acuerdos mínimos las 5 bancadas. A mí me interesa reunirme con ellos lo más pronto. Si fuera posible la próxima semana estaría muy bien. Vamos a ver qué es lo que deciden ellos respecto de los problemas que tienen todavía que solucionar. Pero nuestra agenda está muy clara y la conoce nuestro jefe de bancada. Con nosotros pueden contar. Con el Ministerio de Gobierno y con el Gobierno del Encuentro pueden contar. Pero para poner sobre la mesa los problemas que nosotros debemos solucionar. Independientemente de los nombres, independientemente de los presidentes. Organizaciones sociales, probablemente las más importantes, el movimiento indígena y el fantasma de Leonidas Issa. ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo se debe dialogar con una persona a la que el presidente ha llamado delincuente? Yo no tengo problema en sentarme con él. No tengo problema. Pero la política va a ser exactamente la misma. Lo que nosotros planteamos, lo que él plantea y lo que necesita el país. Queremos tranquilidad en las instituciones y queremos tranquilidad en la calle. Pero también sabemos que existe una constitución y que existen unas leyes. Y nuestra obligación es agotar las vías institucionales y de diálogo, frontal, transparente y claro. Pero el gobierno necesita condiciones para poder gobernar. Y yo creo que eso hasta cualquier dirigente de cualquier organización en cualquier espacio lo entiende. Yo insisto, cada uno tiene sus visiones. He revisado lo que él ha escrito en su libro, Estallido, lo conozco. Tiene una visión completamente distinta, de al menos como yo veo las cosas, pero supongo que hay una lógica de fondo allí. No la comparto, pero vamos a ver qué es lo que él plantea y cuál es el momento histórico que él está leyendo en este momento, porque nosotros sí lo tenemos claro. Dice el presidente, no, el presidente no lo ha dicho, lo dicen los voceros del presidente, que tienen que gobernar de cara al pueblo ecuatoriano, que es una forma bonita para decir que van a una consulta popular. Tienen exactamente 10 meses discutiendo esto en el gobierno y todavía no están claros de si quieren una reforma política, si quieren una reforma económica, si van a hacer las dos cosas, si aquí hay enmiendas, si no hay enmiendas. Entiendo que hay un grupo ya trabajando ¿Sí? En la consulta popular, que está Aparicio Caicedo, que está Fabián Pozo, que está Hernán Pérez Luz, en fin. ¿Cuál es la decisión de la consulta popular? Queremos plantear como alternativa la consulta popular y no van a ser 10 meses más. Va a ser mucho más pronto que eso. ¿3, 4 semanas? Tampoco tanto. Vísteme despacio que voy deprisa, decía Napoleón. Pero no van a ser 10 meses y no van a coincidir tampoco con las elecciones seccionales. Nuestra intención es que sea más temprano que tarde. Y los ejes creo que son bien claros porque también los tiene claro el país. Estabilidad política, es decir, reforma política, empleo, seguridad. Eso es lo más acuciante que tenemos en el país y tenemos que buscar la manera de afrontarlo con la mayor eficiencia posible. Ok, le doy paso a Mónica Velázquez y a Jefferson Sanguña. Mónica. ¿Cómo está, ministro? No, continúa. Se pelean por preguntarme. Ahí está, ¿no? ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Mónica? Ministro, ¿cómo van a actuar con por parte del gobierno con estos casos de corrupción que vimos ayer de compra y ventas de cargos públicos? ¿Que van a hacer un plan de acción? ¿Cómo van a actuar? Con cero tolerancia. Nosotros tenemos que ser contundentes y claros. Uno de los grandes problemas que ha tenido el país es la corrupción transversalizada en una serie de aspectos y en una serie de instituciones. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Tenemos que ser absolutamente intolerantes con la corrupción, dar todas las facilidades a Fiscalía, dar todas las facilidades al Ministerio de Agricultura para que lleve a cabo la investigación correspondiente en lo que a ellos signifique, y quien haya cometido actos de corrupción, que vaya a parar donde debe, que es a la cárcel. Muchísimas gracias. También quería saber si ya lograron identificar a esta persona a la que llamaron, a un tal economista en estas grabaciones, en estos videos, que supuestamente es parte del gobierno. Estamos llevando a cabo las investigaciones, no existen nombres todavía, sería muy injusto adelantar criterios
puede ser un nuevo fantasma que pulule por algunas instituciones, pero desde mi punto de vista habrá que ver qué es lo que dice la Fiscalía y qué es lo que dice el Ministerio también. Hay una investigación que se está llevando a cabo, las instancias correspondientes deben agotarla y si es que esa persona existe, entonces hay que dar los nombres. Y cuando den los nombres hay que llevar a cabo también una investigación exhaustiva de si eso significa otros nombres más. Pero lo que tiene que estar claro por parte del gobierno es que nosotros vamos a dar todas las facilidades para que se investigue lo más pronto y lo más contundentemente posible. No solo prometieron de Hold Back McKeever, no solo prometieron dar facilidades, prometieron una investigación interna. ¿Quién está al frente de esa investigación interna? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles los recursos? ¿Hasta dónde va a llegar? El Ministerio de Agricultura está al frente de esa investigación investigación el ministro de interna. Agricultura va a investigar al ministro de Agricultura. No, pero es que el ministro de Agricultura no ha sido mencionado ni directa ni indirectamente en ese tema. Vamos, es el quiero decir, no estoy hablando de él como persona, Claro. estoy hablando de la institución. O sea, el Ministerio de Agricultura va a investigar al Ministerio de Agricultura, que es donde se va a dar la venta. La primera instancia tiene que ser normalmente el Ministerio de Agricultura porque es el que ha sido directamente aludido. Nosotros también ya hemos puesto en marcha, no puedo revelar demasiados detalles, porque eso es un tema que tiene que llevarse a cabo discretamente para poder detectar con más facilidad los culpables si es que los hay. Entonces, detalles sobre eso no los puedo revelar ahora. Pero lo que está claro es que de brazos cruzados no nos vamos a quedar. Okay. Y que aquí hay al menos 2 instituciones que están involucradas en el proceso de investigación, que es lo que corresponde. Jeff. Sí, Jeff, te toca. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Varios puntos sobre lo que comentaba con Anderson sobre la consulta popular. Y le pregunto esto porque, bueno, ya no hay un vocero presidencial que se contradecía con lo que decía uno y otro. Y en ese sentido, se le preguntaba en su momento sobre la ley laboral, la nueva ley laboral que está proponiendo el Ejecutivo. ¿Esto va a ir en función de enviar a la Asamblea Nacional y consensuar con diálogos o va a estar dentro de la consulta popular? Estamos evaluando ambos escenarios. Estamos claros que hoy por hoy en la Asamblea no hay posibilidad de plantear nada en relación con la reforma laboral. Es importantísima para el país. Por lo tanto, estamos evaluando dentro de los diferentes escenarios la posibilidad de incluirlo como 1 o 2 preguntas dentro de la consulta, porque es evidente que el escenario de la Asamblea no es el idóneo. Sin embargo, estamos conscientes que forma parte importante de la dinamización que necesitamos dentro de la economía, pero no es algo que está definido hasta ahora, ni que tampoco es prioritario. Prioritario es los 3 ejes que yo ya mencioné. Y sobre la ley de inversiones que fue rechazada, un texto similar o modificado, una nueva propuesta, igual estaría en la consulta popular. Hay algunos aspectos del proyecto de ley de inversiones que nos gustaría incluirlos en la consulta popular. Tampoco queremos que sea un pergamino de 200 preguntas porque eso pues tampoco resulta muy eficiente. Vamos a circunscribirlo a lo más importante y seguramente vamos a extraer de ese proyecto de ley de inversiones lo más relevante para generar eso que nos interesa, que es el panorama de atracción de inversiones al país, que genera emprendimiento y que por supuesto genera empleo. Ahora, cambiando un poco de tema ya la interna del Ministerio de Gobierno. Esto que fue un secreto a voces de la salida no tan positiva o no tan en buena relación de la ex ministra Alexandra Vela, de la democracia popular, que es el fantasma que ronda en el gobierno, que no les gusta que se los diga y lo niegan constantemente de manera pública. Pero al interno, ¿esto cómo se va a manejar en el sentido de el señor Juan Manuel Fuertes, que es subsecretario, y era muy mano derecha de Alexandra Vela, ¿van a continuar ahí? ¿Se está modificando el equipo del Ministerio de Gobierno? ¿Cómo va a funcionar eso? En realidad, la verdad es que a veces me sonrío cuando me hablan de estos membretes de la ADP o de los de aquí o los de allá. Aquí hay un solo líder. Se llama Guillermo Lasso Mendoza. ¿Pero que lo asesoran también? Aquí hay un proyecto político que no se cuajó el día de ayer. Tiene que ver con 12 años de trabajo. Aquí hay un movimiento, que es el movimiento, creo que ha sido el instrumento para hacer avanzar ese proyecto político. Y los que estamos dentro de ese proyecto y que lo comprendemos, nos ajustamos a esas prioridades. Obviamente que cuando se produce un cambio en cualquier cartera de Estado, hay un equipo que sale y hay un equipo que entra. Y yo, por suerte, no tengo el complejo de Adán. Construyo sobre lo que existe. En lo que estoy en desacuerdo, pues trato de reformarlo. Lo que no se ha hecho, trato de hacerlo. Y lo que se ha hecho bien, busco continuarlo. Y justamente en ese proceso tengo un día sentado. Un día sentado. Obviamente estamos en un proceso de evaluación y de recepción de información. Y le iremos dando forma a un equipo que trabaje en función de los objetivos de gobierno del encuentro. Y yo sí quiero ser bien claro. Nuestro problema
es la falta de empleo, nuestro problema es la falta de seguridad. Los problemas están muy claros. Nuestro método es el diálogo con todos los actores y todos los sectores. Y nuestros límites ya los esclarecimos, pero son aquellos que recibimos de la ciudadanía con el mandato de abril del 2021. Finalmente, para darle el paso nuevamente a Anderson Boscan, esta denuncia que realizó el señor Salvador Quispe, diciendo que quien iba o quien era el hombre del maletín por parte del gobierno era el señor Juan Pablo Hidalgo, subsecretario de Articulación Intergubernamental. ¿Hay alguna investigación igual interna sobre esto en el ministerio? Hay un proceso que ya está abierto. Hay un proceso que está conduciéndose por parte de la Fiscalía. Nosotros en el Ministerio también estamos recabando la información correspondiente para tomar decisiones. No vamos a actuar con apresuramiento, pero tampoco vamos a actuar con debilidad. Vamos a tomar las decisiones para precautelar lo más importante ahorita, los objetivos del gobierno del encuentro y el ataque a todos los problemas que tenemos reales, y estamos muy claros en ese mandato con el presidente Guillermo Lasso. Anderson Boscan. El presidente aseguró que los asambleístas le pedían plata, le pedían ministerios, le pedían hidroeléctricas, le pedían favores. No, ha dado 5 nombres, no ha dicho quién le pidió la plata, quién el ministerio, en qué condiciones. No ha puesto ni siquiera una denuncia con la firmeza con la que se debe poner una denuncia. Su carta, que no llega a ser denuncia, y tú eres abogado y lo sabes, su carta dice, estos asambleístas habrían solicitado o no. Ese es el condicional. ¿Por qué el presidente se echa para atrás? No está echado para atrás. ¿Por qué parecía tan firme el domingo y tan blandengue en su carta? No es una carta blandengue, es una carta que no pone los puntos sobre las IES. No, sobre las IES los puso el domingo cuando dijo me vinieron a pedir plata. Lo que esperábamos todos es que dijera el asambleísta tal me pidió plata tal día, en tal momento, por tal razón. Las circunstancias de hecho, tiempo y lugar le corresponde dilucidarlas a la Fiscalía. El presidente ya dio claro su concepto en su video, que fue de amplia difusión, y además lo puso por escrito y dio los nombres concretos. Hoy, todas esas circunstancias de esclarecimiento de lo sucedido le corresponde a la Fiscalía, y lo que tiene que estar claro es que nosotros como gobierno vamos a dar todas las facilidades para que esa investigación se lleve a cabo. ¿Ya te contaron lo que dijeron los gringos después de las declaraciones del presidente? Han dicho muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué nos puedes contar? Ay, Dios, ¿sobre qué tema en concreto? A mí me aseguraron que la representación americana, se lo conté aquí a Diego Ordóñez, que estuvo el día lunes, me parece, les había dicho, mira, lo de la muerte cruzada, ustedes no tienen conmoción interna, lo que tienen son malos operadores políticos. A ver, cuando se trata de tomar una decisión tan importante como la muerte cruzada, se escuchan a muchas personas, de adentro, de afuera, directamente del gobierno, amigos, hasta en las redes sociales, porque todo el mundo opina. Sí. Es como un partido de la selección, todo el mundo opina sobre el tema de la muerte cruzada. Pero yo lo dije el otro día delante del gabinete y no tengo problema en repetirlo aquí. Nadie tiene el derecho de imponerle al presidente su pensamiento. El presidente recibe la información, recibe los elementos de diagnóstico, recibe las connotaciones y las consecuencias de lo que significa uno u otro escenario, y luego él decide. Nosotros, como secretarios de Estado, tenemos la obligación de poner los elementos de diagnóstico sobre la mesa y dar nuestra opinión. Eso lo debemos hacer por honestidad con él y por honestidad con el país. Pero la decisión final es de él. Y ninguno de nosotros, tiene el derecho de imponer nuestro pensamiento sobre lo que él vaya a decidir. Y él ha decidido el diálogo. Y él ha decidido continuar adelante. Porque eso es lo que le hace mejor al país. Y nosotros lo apoyamos. Y tenemos que buscar la manera de construir ese diálogo. Le toca gobernar con una crisis de inseguridad rampante, nunca antes vista. Cuando el presidente dijo que iba a hacer lo mismo que hizo con la vacunación, no sé cuándo empieza a empezar, pero la cifra sigue siendo 3-1 de las que recibió. El número de asesinatos se ha triplicado desde que son gobierno. No sé si esa es la forma de solucionarlo, pero me espanta que el presidente esté metido de cabeza y haya dicho que iba a solucionar la inseguridad y no lo haga. En materia de empleo y generación de inversiones, tienen las manos tremendamente atadas
Porque nadie viene a un país con inestabilidad política y nadie viene a un país donde no se hacen las reformas que hay que hacer. Pero La tenemos Asamblea ya soluciones les en enterró. camino también. ¿Por dónde pasan esas soluciones? A eso quería ir. ¿Qué puede hacer el gobierno? Porque hasta que tú como ministro de gobierno consigas algún tipo de acuerdo con las fuerzas políticas, va a pasar un tiempo. ¿Qué va a hacer el gobierno hasta tanto? Tenemos la posibilidad de la consulta popular. Tenemos un margen de maniobra que nos dan los decretos y las resoluciones. Tenemos ¿Por qué la no lo han actividad- hecho si les dan margen de maniobra? Porque primero se apuntó todo hacia un proyecto de ley de inversiones que no pasó. Hoy estamos en un segundo momento. Ya está claro que no pasó. Y es sería una necesidad construir condiciones para llegar al mismo resultado. Pero eso no significa que vamos a dejar de dialogar. Tenemos que dialogar. Pero también tenemos las herramientas institucionales que nos ofrece el ordenamiento jurídico y las vamos a usar. Y también tenemos la decisión, a partir de las diferentes carteras de Estado, con un presidente que tiene muy claras las cosas y unos ministros que deben ejecutar esas políticas en territorio. Entonces soluciones hay y tenemos un plan. Y además se enmarca dentro del ordenamiento jurídico de la República. Ahora, en las próximas semanas, vamos a ir viendo cómo ese plan se implementa. No vamos a renunciar al diálogo, pero vamos a afrontar con decisión estos problemas. Su relación con los gobiernos autónomos descentralizados en un año preelectoral ya, donde se empiezan a calentar los motores, Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país. ¿Cuál va a ser? Tienen deudas enormes con los gobiernos autónomos descentralizados. Económicas. Sí. Hay disposiciones, me parece que hubo una normativa que fue aprobada por la Asamblea en la cual el IVA ya va directamente a los gobiernos Sí. autónomos. Sí, menos mal. Siguen teniendo igual Sí. deudas enormes. Sí, bueno, había un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares. Me parece que hoy ya estamos aproximadamente en 4.000, si no me equivoco. Hemos construido un tablero de ingresos permanentes que nos da cierto oxígeno. Tenemos precios del barril del petróleo que andan por los 112, que también nos da un poco más de oxígeno. Tenemos acuerdos con los gobiernos multilaterales que en su momento, que también en cierta forma dependen de esa estabilidad política, y esa es nuestra premura también, que también nos van a permitir estar en una circunstancia más favorable durante el segundo semestre de este año. Yo creo que estamos construyendo esas condiciones. Un solo ejemplo. Margaret Thatcher, tú que eres también muy conocedor de la historia. Margaret Thatcher, cuando entró con todo su programa de reformas, estuvo más de 2 años con un nivel de desempleo altísimo, hasta que después Gran Bretaña estuvo ya en otras condiciones económicas. Nosotros no vamos a estar 2 años así. Ya hemos acometido con lo más grave, que era el tema de la pandemia, y lo solucionamos. Por eso hoy ya nadie habla de eso. Hoy estamos concentrados en el tema económico. Y hemos construido un tablero. Si a Thatcher le decía que tenía que ir a muerte cruzada, no le temblaban los pantalones. Es No así, se ¿no? trata. Bueno, Inglaterra, no sé si la Inglaterra siempre comparación es la no, mejor. pero ha sido siempre parlamentario, ¿no? Ministro, Una monarquía su constitucional. equipo me pide que vayamos concluyendo la entrevista porque tiene otros compromisos Sí. y yo me comprometí a terminar la hora puntual. No quiero dejarlo ir sin preguntarle 2 cosas muy puntuales de gobiernos autónomos descentralizados. Quito, Guayaquil. Vamos primero con Guayaquil porque es su ciudad de nacimiento. Además, usted en algún momento quiso entrar a liderar Guayaquil con el Sí. movimiento Creo. Hoy hay una alcaldesa contra cuyo ex esposo, Joaquín Villamar, se ha solicitado una investigación desde el gobierno nacional a través del SRI, que al parecer necesita que el presidente le avise que tiene que investigar las cosas porque por sí mismo no investiga nada. Empecemos por allí. Las relaciones están rotas con Cynthia Viteri desde el gobierno nacional. Estuvieron ustedes un montón, ustedes me refiero al presidente, usted era parte del legislativo hasta hace 2 días, pero el presidente estuvo coqueteando políticamente con Cynthia Viteri 9 meses. Nosotros no podemos descartar la conversación con ningún representante de los gobiernos locales, ni tampoco con Cynthia Viteri. Pero ese hecho es gravísimo, Sí, por supuesto. es gravísimo y tiene que investigarse. Y tiene que investigarse a fondo. Pero esto pone fin al coqueteo político de Cynthia, ¿qué tal si te vienes a Creo y te lanzas como alcaldesa por el lado de Creo? Yo no he estado presente, ni he participado, ni he oído nada de esas especulaciones sobre ese supuesto coqueteo. Nosotros tenemos 2 cosas muy claras en este aspecto. Y quiero ser muy puntual en eso. Primero, nuestra obligación es dialogar con todos los representantes de los gobiernos locales. Número 2, nuestra obligación es apoyar la investigación de cualquier hecho de corrupción. Y obviamente que si se trata de montos importantes y de gobiernos locales que tienen tanta relevancia como el de Guayaquil, tiene que ser mucho más rápido y tiene que ser mucho más contundente, porque tiene que haber un mensaje claro para la ciudadanía. Ok, ahí terminamos la entrevista con Francisco Jiménez antes de que me acribillen con la mirada aquí mi equipo y el suyo. Ministro, mucho éxito.
Anderson. Espero que nos veamos pronto. Que aquí siempre vienen cuando recién se sientan y después cuando se meten en problemas. No, está con la gente ocupada. Gracias, ministro. Que lo vea muy Gracias, bien. Anderson. Escucharon ustedes, estas fueron las declaraciones.